Estamos para analizar a nivel internacional qué secuelas dejaron las elecciones del día domingo. Por ejemplo, hasta el momento no nos hemos enterado de que vaya a venir una catarata de inversores. ¿Usted se ha enterado de algo? Yo no. Lo que sí se sabe que hay una constante deliberación. Entonces hemos invitado a Ramón Gómez Mederos para que dentro del reporte internacional lleguemos al análisis de la situación que comenzamos a vivir hasta el 2019. Ramón, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es lo que has podido bucear vos en esto? Porque si vemos los programas de Buenos Aires, me parece que son tendenciosos. Sí, como siempre. Pero en particular esta vez. Hay intereses que se juegan en los medios y esos intereses que se juegan en los medios están vinculados a un sector determinado de la política y que juega un factor preponderante a la hora de construir todo el consenso que se quiere construir socialmente. Porque acá tenemos que decir dos cosas. Hay un consenso electoral legislativo, un consenso político, hacia adentro de la política y hacia adentro de los bloques de la política, y distinta cosa es el consenso social que pueda producir toda esta cuestión. Hay algo que llama la atención y yo he recibido un análisis que hace un columnista muy popular, muy destacado de las elecciones del día domingo. No sé si te llegó, no sé si lo lograste ver, pero este hombre es conocido como, dentro del ambiente, el gallego Fernández de peronismo militante. ¿Te suena? Sí, sí, sí. Bueno, él ha hecho un análisis donde dice que varios piden a grito que se jubile la expresidenta y la mencionan como un obstáculo para la tan mentada unidad del peronismo. Sí, hay dos elementos fundamentales que hay que decir acá. Que las dos fuerzas principales, Cambiemos y en este caso Unidad Ciudadana, que en realidad es el kirchnerismo, sacaron el 63,2% de todos los votos. O sea, es innegable que dentro del espectro y dentro de los números que han dado las elecciones, las dos fuerzas principales son Cambiemos y el kirchnerismo. Eso es innegable. Primer punto, objetivo, son dos porcentajes que no se pueden soslayar a la hora de hacer un análisis. Y segundo punto, yo quiero incluir un análisis que me parece justo y que me parece poco tocado, que es la disputa que hay dentro de estos dos bloques y que tiene que ver con el bipartidismo histórico. Capaz que te suene nuevo esto, pero detrás de todo esto, detrás de la política de hace 15 años, en realidad vienen los embates del 2001, en donde los principales partidos históricos en Argentina, que es el radicalismo y el peronismo, pierden un grado bastante alto de identidad, por decirlo de alguna manera. Ajá. Identidad en términos políticos. Entonces necesitan poder ocultarse, por decirlo de alguna manera, detrás de fuerzas nuevas. Es decir, porque si nosotros hacemos este análisis, parte mayoritaria del radicalismo compone Cambiemos. Sí. O sea, es el PRO, Cambiemos, y es por el otro lado la coalición cívica, que en realidad la coalición cívica tiene como una especie de partimentación del radicalismo, porque recordemos que Lilita Carrió fue parte del radicalismo. O sea, ahí tenemos un componente importante, que es el radicalismo conforma una parte mayoritaria de Cambiemos. Tal es así que el radicalismo logró meter en las listas del país a mucha gente de ellos que hoy van a ser diputados. A eso quiero llegar. Hay dos elementos muy importantes. En el 2013 el radicalismo tenía 20 diputados. Sí. Hoy tiene 47. O sea, ha habido
un crecimiento bastante interesante dentro de la Cámara que muestra el avance del radicalismo. Es esto que te estoy diciendo. Y por el otro lado, volviendo al tema anterior, el peronismo como que se mimetiza dentro del kirchnerismo en su momento. Ajá. Ese lo ponemos, después lo ponemos, a ese gráfico. El kirchnerismo se mimetiza en alguna medida, está mimetizado por el peronismo. Quiere decir que compone mayoritariamente el kirchnerismo y el radicalismo compone minoritariamente el kirchnerismo. Es decir, un sector del peronismo tiene un componente y se incluye también dentro de Cambiemos como minoría. Es decir, el peronismo en Cambiemos tiene minoría frente a la mayoría del radicalismo. Y en el kirchnerismo, el peronismo tiene mayoría y el radicalismo tiene minoría. Es decir, que en las dos fuerzas principales, en este 63,2%, hay un porcentaje muy alto e importante de los dos partidos históricos. Es decir, del radicalismo y del peronismo. Claramente hay una incidencia en las dos fuerzas principales adentro de estas dos tendencias históricas que eran el peronismo y el radicalismo. Y quiero ir a lo que vos decías sobre la cuestión de Cristina, que Fernández escribe ahí como que hay que descabezar a Cristina. Cuando en realidad lo que va a haber ahora y lo que se va a ver ahora es una disputa interna muy fuerte dentro del peronismo, que la tendencia que va a haber es que Cristina va a querer encabezar esa fuerza. Porque acordémonos que como ha quedado el componente, digamos, de legisladores, bastante interesante, porque, y volviendo a lo del radicalismo, el radicalismo tenía solamente 8 senadores, hoy tiene 13. Eso afirma lo que estamos diciendo, pero no solamente eso, gana Jujuy, gana Mendoza, gana Corrientes, pero además de eso, hace una elección muy importante en La Rioja. Es decir, ubica a Martínez, que es el que ha ganado, le ganó a la lista de unidad del menemismo, lo ubica como un posible candidato a gobernador en La Rioja, algo que históricamente no venía sucediendo y que inclusive en Santa Fe, muy importante, rompe con el socialismo. O sea, un histórico aliado del socialismo en Santa Fe era el radicalismo, rompe por un lado. Después tiene en Capital Federal, le da un apoyo el radicalismo orgánico a Lustó, por un lado, y también incluye las listas de Carrió. O sea, es muy interesante. Yo creo que hay que detenerse a hacer un análisis de qué sucede dentro de la política argentina y de cómo se van a ir resolviendo las cuestiones. Acordémonos que Rosa fue del interbloque de Cambiemos y que renuncia, y que hasta diciembre está Mario Negri, el cordobés, al frente del interbloque. Es muy importante quién va a comandar el interbloque de Cambiemos, porque ahí se va a suceder toda la negociación de las leyes que el macrismo quiere imponer de aquí a 2 años. O sea, si ponemos el gráfico de la construcción de cómo han quedado las cámaras, vamos a ver ahí, es muy interesante cómo está distribuido, porque los 257, en este caso, diputados, son 72 senadores y 257 diputados. El 108S de Cambiemos, hay que descontarle la cantidad de diputados que tiene el radicalismo. Ajá. Y hay que descontarle también cómo va a negociar Carrió con una parte del radicalismo, porque ya ha dado algunas muestras, inclusive antes de las elecciones, empezó a decir sobre el radicalismo, de cómo el radicalismo, ella venía del radicalismo y todo esto. Recordemos que solamente con el 5%, Carrió en alguna medida condicionaba al gobierno de Macri. ¿Cómo va a quedar ahora ese condicionamiento a partir del 50% sobre Capital Federal? Si tenemos un mapa del país ahí, un gráfico del país que muestra cómo se ha distribuido a nivel Argentina
la cuestión de la elección, y a mí me hace acordar mucho a lo que sucedió en la primera y segunda vuelta en Francia. Ajá. Porque los amarillos, ya sabemos que Cambiemos. En el caso de Francia sucedió algo parecido. No sé si vos te acuerdas del programa que hicimos sobre las elecciones de Macron, en donde aparecía la primera vuelta como muy disímil. Tenía amarillos, azules, verdes. Bueno, en este caso sucedió exactamente lo mismo. Fue muy parecido porque nosotros veíamos el primer mapa de las elecciones, ese mapa que estamos viendo, y era un mapa que tenía muchos colores. Bueno, en este caso, la supremacía es de Cambiemos, amarillo. Como que el electorado en la segunda vuelta afirma la tendencia. Digamos, es muy importante ese mapa porque lo que muestra ese mapa es los lugares donde el macrismo, digamos, donde Cambiemos ha ganado, y a través de nosotros podemos ver cómo va a ser la distribución del conflicto en Argentina. Porque acordémonos, Santa Cruz, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene un problema porque ahí hay un conflicto en puerta, que es el conflicto con el petróleo, por ejemplo, de los trabajadores del petróleo, que no sé cómo lo van a resolver, Cambiemos. Porque acordémonos que el consenso político y electoral no es lo mismo que el consenso social, es muy distinto. Inclusive tenemos el mapa del quórum que se necesita, que en esto creo que vos vas a coincidir. Está muy grande. Pero bueno, ahí Cambiemos tiene 107 en el caso de los diputados, y tenemos una barra del quórum a 129. Se necesitan 129 diputados para tener el quórum y para poder aprobar algunos de los proyectos que el macrismo quiere. Entonces, ¿cómo va a ser el macrismo? ¿Con quién se va a aliar? Porque tenemos el 67 diputados del kirchnerismo, probablemente vaya a tener que negociar con una parte del kirchnerismo. Después tenemos 40 del PJ, seguramente habrá una parte de diputados del PJ que tendrá que juntar. Tiene que juntar 22 diputados para tener quórum. O sea, no tiene quórum. Y en senados, lo que se está jugando en senados es en realidad el rompimiento y el partimiento del kirchnerismo. Porque si nosotros tenemos, para que Cambiemos sea primera minoría, tiene que romper con lo que tiene el kirchnerismo, lo que tiene el PJ. No va a acordar, no se puede acordar. Para que tenga primera minoría tiene que romper al kirchnerismo. La alianza al kirchnerismo y sectores del peronismo. Y eso no sé si va a suceder en un momento en donde hay una recomposición, claramente lo mostramos con el radicalismo, de los partidos tradicionales. Hay una tendencia a una recomposición de los partidos. Por más que el peronismo esté como esté, muchos me van a decir, sí, claro, pero el peronismo sacó un porcentaje muy chico a nivel nacional y un porcentaje muy chico a nivel de Buenos Aires. Sí, pero está distribuido en varias fuerzas. No sé cómo el consenso político electoral va a hacer que esas fuerzas que están redistribuidas en distintas fuerzas, a su vez, vayan a poder acordar para, en un caso, dar quórum o no. Ya lo dijo Uñac. Uñac ha adherido al CUS, no sé si sabías, que es la reforma sanitaria. Y ahora dice Uñac que va a ha adherido ya al desafuero de debidos, otra de las muestras, y dice que ha adherido al pacto de la reforma laboral. ¿No será que esta discusión de los fondos del conurbano bonaerense son la factura que está pagando Me Uñac? parece que sí. Yo creo que, Bueno, tiene que ver yo con te hago eso. este planteo. Mira, a ver, sacame del aire, por favor, déjame ese gráfico que teníamos recién. 67 votos del kirchnerismo. 67 diputados. 67 diputados. Bueno, más 40 son 107. Exactamente. ¿Vos crees que Massa va a votar con Cambiemos? 107 más 21 son 128. Pero además de eso ya hay una discusión adentro del peronismo por la vuelta de algunos que ya se habían ido, inclusive adentro, acá en San Juan,
Ibarra está discutiendo, él dice, no, miren, podemos ver si podemos, hay un espacio, podemos llegar a acomodarnos, dice. Y Massa también está diciendo lo mismo. Este es un trabajo que hizo nuestra doctora Julita Frau. Ahora, Muy mira, interesante porque... es muy interesante lo que ha hecho. Yo te digo, Massa, si él quiere volver al PJ, no va a sumar su voto a Cambiemos. ¿Mm? Sí. Y los del PJ no van a votarlo a Cambiemos. Entonces... No es tan sencillo como dicen, que ganó en todo el país y que todo se va a poder La pregunta es, ¿de dónde va a sacar 121 del quórum? Claro, eso, los 22 diputados que hacen falta. En diputados, capaz en senadores se hace más fácil. Pero además de eso, a pesar de haber perdido un diputado a la izquierda, tiene un consenso social amplio, que es lo que no tiene Cambiemos. Claro. Porque el problema no es el consenso electoral, no es como uno construye el mapa. Uno construye el mapa electoral y ve que Cambiemos ha ganado una porción muy importante del electorado. Pero ahora, ¿cómo eso se relaciona? Porque digo, parte de la gente que protestó contra el tarifazo también votó a Macri. Y ahora nos encontramos... 1.350.000 votantes tiene la izquierda. Tiene el 5%. Y O eso sea, tiene una significación en términos sociales muy importante. pero por supuesto. Y después tenemos en senadores 24... Sácame del aire, gracias. 24 tiene Cambiemos, 23 tiene el PJ, el kirchnerismo tiene 10 y los otros es un popurrí que no se van a alinear con Cambiemos. Sí, inclusive el Movimiento Popular Neuquino, que tiene fuerza propia, que está dentro de los otros en diputados y dentro de los otros en senadores, sabemos que es una vinculación directa con el histórico peronismo. O sea que no es tan sencillo decir que nosotros vamos a construir un mapa sin antes relegar algunos recursos. Es muy probable que parte de esa discusión pueda resolverse a través de los negocios de la política en términos del presupuesto. Ahí está también muy claro cómo está distribuido los diputados número por número. Lo único que no está distinguido dentro de los 107 quienes componen cada uno, pero igual decimos que el radicalismo es mayoría en Cambiemos. Y eso va a dar que hablar, porque algo va a pasar ahí. Yo no creo que un partido histórico como el radicalismo, inclusive acá, dentro de la composición del PJ, el bloquismo que ha tenido una fuerza histórica, también se está planteando esta cuestión de volver y ya ha habido grandes discusiones dentro del bloquismo por esta cuestión de volver y ser más autónomo y tener alianzas más tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que no le va a ser fácil al presidente que le aprueben las leyes que quiere. La flexibilización laboral, yo no escucho a nadie de los partidos de izquierda, ni del kirchnerismo, ni el peronismo, que vayan a querer tratar la suba de la edad para jubilarse a los varones y a las mujeres. Sí, las dos reformas que se vienen importantes, no sé si, Julieta, tenemos lo del CUS. Tenemos una reforma inmediata, que es la reforma de la salud, que es la más grave, y la reforma laboral. Serían las dos más importantes que se van a jugar dentro del Congreso y que tienen una incidencia directa sobre la población y que tienen a su vez una incidencia directa sobre el conflicto social y sobre el consenso ese social que busca Macri, porque tampoco se puede gobernar sin un consenso social por más que hayas ganado las elecciones. Digamos, la reforma de salud y la reforma laboral son las principales que se darían, pero después viene la reforma previsional, que es la que vos estás diciendo. Ahí tenemos en pantalla a la derecha, si lo podemos poner con audio. ¿Sabías que el gobierno nacional
busca reformar, cueste lo que cueste, el sistema de salud, instaurando una salud de calidad para ricos y otra más precaria para los pobres? ¿Cómo? Con la CUS. Sí, la CUS, sigla de Cobertura Universal de Salud. El presidente Macri emitió en julio de 2016 un DNU en el que dispone una reforma del sistema de salud argentino que generará efectos muy nocivos, fundamentalmente sobre el derecho a la atención de las personas y a la condición laboral de los trabajadores. Entonces, ¿qué es la CUS? La CUS del Gobierno Nacional es la concreción del avance del mercado sobre la salud pública. El argumento oficial plantea que el actual sistema funciona mal y que por eso hay que cambiarlo, el mismo dicho que desde hace décadas se utiliza para justificar las privatizaciones. A pesar de esto, y por el esfuerzo de los trabajadores, seguimos sosteniendo el sector público. Se anuncia que la CUS operará como un seguro de salud, destinado a las personas sin cobertura, a través de una canasta de prestaciones para determinadas patologías, que pueden ser realizadas a través del propio sector público o privado. Suena bien, ¿no? Pero ¿sabías que según nuestra Constitución Nacional, toda persona tiene derecho a la asistencia médica y los servicios sociales necesarios? En Argentina, el acceso a la salud ya es formal y legalmente universal y gratuito, o sea, un derecho. Por lo tanto, la idea de cobertura parte de una falacia primordial, la cual refiere a que en Argentina existen personas a las que hay que asegurar porque no tienen asegurada su salud. ¿A qué refieren seguro y cobertura? Seguro y cobertura implican una relación de contrato y no de derecho, y simbolizan, por lo tanto, el caballo de Troya que transporta la contención de costos, estableciendo un conjunto acotado y ajustable de prestaciones y un Estado comprador de esas prestaciones, ejecutables tanto por el propio sector público como por el privado. Sabemos que el negocio es para unos pocos, pero ¿quién lo va a pagar? La CUS se va a fondear con 29.000 millones de pesos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud. Parece mucha plata, ¿no? Malas noticias. El decreto solo especifica que de ese dinero, solo 8.000 millones serán efectivamente utilizados por la unidad ejecutora, donde participan 2 representantes del Ministerio de Salud de la Nación, 2 de la Superintendencia de Servicios de Salud y 2 de la CGT, socios del acuerdo. En concreto, la CUS va a funcionar con recursos muy limitados de la Nación y transferirá responsabilidades a las provincias y municipios. La otra parte de la reforma la van a pagar los propios argentinos, de su bolsillo, cuando vayan a atenderse a los hospitales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de canasta? En caso de reformarse efectivamente el sistema de salud, oiremos mucho sobre la canasta básica de servicios, en referencia al conjunto de patologías y prestaciones que van a estar cubiertas o aseguradas. Fiel a las recetas del Banco Mundial, la constitución de la canasta en nuestro país supondrá criterios numeral contables, con lo cual no todas las patologías que afectan a la salud de los ciudadanos se verán cubiertas. De hecho, solo serán tratadas las más recurrentes. Asistiremos a la concreción de una cobertura mínima de salud, hecho que ya puede observarse en países que llevaron adelante la reforma del sistema, tales como Chile, México o Colombia. ¿Pero qué va a pasar con la gente que queda fuera de la cobertura por tener enfermedades más complejas o poco frecuentes? Tenemos malas noticias. Aquello que el Estado no pague va a tener que ser costeado a precio del mercado de manera privada. Solo tendrán acceso total al resto de los servicios aquellos que puedan pagar por ello. Va quedando claro que esto es un negocio, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en la CUS? En el marco de la CUS, el Estado se retira de su rol como proveedor de servicios públicos, reconvirtiéndose en un dinamizador de la mercantilización del sector de la salud, mediante la financiación y administración del sistema. Un sistema de estas características requiere de una clara separación proveedor-comprador, o sea, con los procesos o funciones de financiamiento y administración completamente divorciadas de las prestaciones en sí. La ruptura entre el Estado como prestador y como comprador de servicios ha sido el sello distintivo de estas reformas neoliberales en otros servicios públicos. ¿Cuáles serán entonces las consecuencias potenciales de la CUS? Pensemos juntos. Para el sistema de salud, se seguirá priorizando un modelo curativo, relegando los aspectos de promoción y prevención en salud. Se habilitará a las obras sociales y otros agentes del seguro a gestionar servicios para la población de la CUS. En definitiva, veremos una privatización de la salud solapada, soportada en la transferencia monumental de recursos del sector público al mercado. Sobre los pacientes, para contar con la CUS, deberán sacar carnet de pobre para documentar su condición de beneficiario estigmatizado. En caso de ser atendidos, solo podrán disponer de una canasta limitada de prestaciones, teniendo que hacerse cargo del resto como puedan, por ejemplo, pagando directamente por los servicios de salud. En definitiva, se incrementará la brecha entre los más ricos y los más pobres, con el agravante de que la salud no se trata de un bien de lujo. Sobre los trabajadores, según lo marcan experiencias cercanas, es muy probable que se reduzcan los planteles de los servicios y establecimientos, reconfigurándose los planteles a la baja, con formas precarizadas de empleo y potenciándose las malas condiciones de trabajo.
En definitiva, veremos nuevamente intentos por achicar el Estado a través del ataque a los trabajadores y trabajadoras de la salud. En resumen, si se consuma la CUS, será un golpe de muerte al derecho a la atención, al sector público y a sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, todos juntos debemos decir no a la CUS. Si te interesa saber más, seguinos en las redes que aparecen en pantalla y compartí la iniciativa. Bueno, es la segunda vez que difundimos esto y creo que el 28 viene Jabrowski a San Juan a disertar sobre el Q. Yo te voy a decir quién es Jabrowski. Bueno, un médico prestigioso que es el secretario general del Sindicato de la Salud, ASPROSA, que él es presidente a su vez a nivel nacional de todos los sindicatos de salud que están nucleados en una organización que se llama FRESPOSA. Sí, sí. Y vos me traes la noticia que el gobernador nuestro ha adherido al CUS. Sí, está invitado a ese evento. Inclusive al evento de FRESPOSA está invitado, que acá es ASPROSA. En San Juan es ASPROSA, Silvia Otto es la secretaria general, y el ministro de Salud está invitado a ese evento. Porque además viene un médico, creo que es de Bélgica, me parece. Exacto. Y viene a disertar sobre la cuestión de los derechos de salud a nivel mundial y a discutir esta cuestión. O sea, evidentemente hay un avance bastante importante de la extranjerización de la salud que se va a firmar en el 11 encuentro del Consejo Ministerial de la OMC en diciembre en Argentina, y que ahí también se va a discutir un poco todo este asunto de las políticas liberales en América Latina y en Argentina fundamentalmente.